Hola, buenas noches, hermanos. Espero que estén bien. El día de hoy quiero compartirles rápidamente un tema que para mí realmente me impacta. Siempre el Señor nos impacta cada vez que toca a nuestros corazones, llega nueva revelación. Quiero rápidamente que hagamos una oración muy breve. Padre, te damos gracias en esta noche porque sabemos que tu gracia, tu sabiduría siempre está con nosotros. Padre, que el día de hoy la palabra penetre hasta nuestro corazón y que se cumpla así como lo dice, que no regresará vacía a ti, que así sea en el nombre de Cristo Jesús. Rápidamente abren sus Biblias en Apocalipsis 6, 5, 6. Dice así la palabra de Dios. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué quiere decir esta palabra? 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Quiere decir que costará el salario de un día comprar los ingredientes de una barra de pan. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de escasez. Es el tercer sello. Se abre y empieza a llegar la escasez en nuestras casas. Y no solo eso, simboliza la necesidad de medir cuidadosamente y racionar la comida. Esto habla de un tiempo de escasez. Quiere decir que la comida, literal, el pan que llega en casa va a escasear. A lo largo de nuestras charlas hemos compartido que nosotros nos movemos en un ambiente espiritual y terrenal, o como otros lo conocemos como un ambiente secular. Y que así como necesitamos alimentarnos de todo lo que provee la naturaleza para desarrollarnos de manera óptima y evitar enfermarnos por desnutrición o bien otras enfermedades, nuestro cuerpo espiritual también necesita alimentarse de manera espiritual. Es importante resaltar que lo que Dios trata de enseñarnos en esta noche es que estamos viviendo momentos difíciles. Satanás sabe que su tiempo se acaba y es necesario apresurar sus pasos para acabar con los hijos del Altísimo. Nuestra iglesia está padeciendo hambre, como lo declara la Biblia. Hay escasez de alimento, pero de alimento espiritual. Y quizá el alimento que nos den no es suficiente. Hay que recordar que nosotros tuvimos que quedarnos en casa y aún todavía no podemos salir al 100%. Las iglesias aún no están dando servicio al 100%. Eso equivale que no haya alimento. Y el alimento que a veces nos proveen, ya sea por estos medios, Facebook, etcétera, etcétera, YouTube, lo que sea, a veces no es suficiente. A veces necesitamos ir a nuestra casa. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos hacen que seamos, como somos un cuerpo, nos alimentamos todo de lo que el Señor hace a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Eso es bien importante. Y no es suficiente para suplir pues nuestra necesidad espiritual. Por ese motivo es necesario que nosotros nos encarguemos de alimentarnos. Yo la verdad es que siempre los exhorto a que lean su palabra, porque ese es el único alimento que es necesario para que tú no, en un futuro no muy cercano o muy lejano, sufras de anemia, porque también la anemia espiritual existe, por supuesto. Hay gente que se muere porque su espíritu no es alimentado, y estoy hablando de manera espiritual. No creo que sí se muere físicamente, pero espiritualmente sufrimos y padecemos hambre. Entonces es importante que nos alimentemos todos los días. Nuestra palabra siempre debe de ser nuestro alimento. Dice la palabra de Dios que debes de leerlo, debes de colgarlo en tu brazo, en tu muñeca, para que siempre tengas tu palabra, siempre, que nunca falte. Aquí quiero recalcar en esta cita bíblica de Apocalipsis
3 cosas. Decía el trigo, que es el que está escaseando, y hay otros 2 elementos bien importantes. Dice el aceite y el vino, dice la palabra de Dios, pero le dice el ser viviente, no dañes ni el vino ni el aceite. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es el vino y el aceite? Vamos a hablar un poquito de semejanzas del vino y el aceite de manera terrenal. Resulta que si hablamos de semejanzas, estas son bastante remarcables entre el vino y el aceite. Respecto a sus beneficios para la salud, tanto el vino como el aceite de oliva contienen polifenoles que inhiben la acción del colesterol malo sobre el cuerpo, incrementa los niveles del colesterol bueno y protege las arterias. Estamos hablando que son buenos, son dos elementos muy muy buenos para nuestra salud. El aceite de oliva y el vino son productos utilizados en la lucha contra el cáncer. Realmente no hay estudios que verifiquen así esto, pero sí es importante mencionarlo. El vino contiene resveratrol, que tiene una función preventiva contra esta enfermedad, mientras que el aceite de oliva contiene vitamina E y antioxidantes que hacen frente al cáncer de mama. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí es importante que estos 2 elementos les pongamos atención. El aceite simboliza, van a leer ustedes varias citas bíblicas donde el aceite simboliza prácticamente el Espíritu Santo. Y si no me creen, lean 1 Samuel 16:13, que dice así: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió de en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Quiere decir que cuando fue ungido con aceite, llegó el Espíritu de David, en el Espíritu del Señor en David, y entonces ya no se apartó de él. El aceite tenía varias funciones. Entre ellas voy a mencionar algunas. La primera es en combustible, se utilizaba como combustible, y eso lo vamos a encontrar rapidísimo en Levítico 24:2, que dice, no los voy a leer todos, solo se los voy a mencionar y posteriormente los revisan en su casita. Dice así Levítico 24:2: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Quiere decir que el aceite de oliva se utilizaba para encender las lámparas y que hubiese luz, como medicamento. Eso lo vamos a encontrar en Marcos 6:13, y dice así: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. En ceremonias, eso lo vamos a encontrar en Éxodo 30, 26, 31. No lo voy a leer. Y también como higiene, hay que recordar, no sé si ustedes han visto tutoriales en YouTube, pero para hacer, por ejemplo, el jabón de manos, se utiliza aceite de oliva para que el jabón no reseque las manos, etcétera, etcétera. No solo en jabones para el cuerpo, sino también en shampoo, etcétera. Se utilizaba como jabón para la higiene. ¿Se dan cuenta? Todas las utilidades que en el pasado y también en estas épocas se utilizaba el aceite. Entonces decimos que prácticamente simboliza como el Espíritu Santo. Vamos rápidamente al vino. El vino prácticamente simboliza el Evangelio de Cristo. Eso lo vamos a encontrar en Juan 15:5. Dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Lo que sí es importante, que si tienen dudas sobre el vino, lean todo el capítulo 15. Ahí de verdad se explica de manera muy sencilla. Como dice mi esposo, la palabra de Dios es muy sencilla entenderla. Realmente no necesitamos tener doctorados, etcétera, porque Yeshua, Dios, nos ha bajado literalmente su palabra a nuestro nivel para que
cualquiera lo puede entender, así como un niño lo puede entender un doctor, lo puede entender un maestro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí lean Juan 15, todo el 15. Y Salmo 104, 15 dice así: y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Si aquí tienen duda de que el aceite simboliza el Espíritu Santo, hay que recordar la presencia de Dios, hay que recordar que cuando Moisés subía al monte se tenía que cubrir el rostro. ¿Por qué? Porque cuando él bajaba, nadie, absolutamente nadie podía verle de tan brilloso, de tan iluminado que tenía el rostro Moisés. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Aquí en el pan estamos de acuerdo que estamos hablando que cuando el tercer sello se abra va a haber escasez. Y entonces Satanás lo que está haciendo es apresurando sus pasos porque necesita literalmente que los hijos del Altísimo se pierdan. Eso es lo que está haciendo. Entonces, pero el ser viviente le dice: no toques ni el Espíritu Santo ni tampoco el Evangelio, porque son dos elementos importantes en la vida del cristiano. Así es que todos los días tienes que leer tu palabra, porque el Espíritu del Señor habita en ti. Dice que Él ha puesto el sello, las arras del Espíritu Santo en tu vida, en mi vida, y entonces somos sellados, somos apartados para el Señor. Con ese sello, tú tienes el sello de que eres un hijo del Altísimo. Entonces nada ni nadie te podrá quitar ese título, porque ciertamente Satanás está entrando sobre el conocimiento. Estamos hablando que Satanás realmente está tergiversando el conocimiento. Nos van a llegar muchas prédicas, mucha información que a veces no es correcta, pero todo debe de ser revelado conforme a la palabra de Dios. Si tú tienes una duda, si dudas de lo que te llega, entonces siempre pásalo a la luz de la palabra de Dios, porque entonces ahí Dios te revelará. Pero sí es importante que tengas su espíritu, porque Él es el que se encarga de revelar, y que todas esas palabras que están ahí en el libro de la vida, la palabra de Dios, Él se va a encargar de que tú veas más allá. Entonces sí es importante que en esta noche cuides el Espíritu del Señor, y que siempre escudriñes para que el Evangelio de Cristo siempre esté en tu casa, y cualquier alimento que llegue y que no te sirva, entonces lo quites. Pero sí es importante que todos estemos en un solo espíritu, en una sola palabra y con un solo Dios, no siguiendo otros dioses, sino al Altísimo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te damos gracias porque sabemos que tu gracia, tu amor y tu sabiduría sobreabunda en nosotros. Oramos, mi Señor, para que no nos desviemos y para que nunca falte alimento en nuestros hogares. Te damos gracias por aquellos pastores, por aquellas pastoras, por aquellos hijos que se dedican, mi Señor, a llevar tu evangelio. Bendícelos, llénalos de palabra, mi Señor, de sabiduría, y que haya sobreabundante alimento, Padre, y que descienda de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.